Buenos días, mi nombre es Cindy Paula Reyes Parra, estudiante de Derecho de la Universidad de La Guajira. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema de derecho administrativo como lo es la responsabilidad patrimonial del Estado. Tenemos que la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra fundamentada en el artículo 90 de la Constitución Política, que comprende toda esa naturaleza contractual y extracontractual generada por la ocasión de un daño antijurídico a un particular imputable al Estado, sin importar si este fue realizado ya sea por acción u omisión de alguno de sus agentes. Esta responsabilidad tiene tres elementos básicos. Primero, el daño o la lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto, determinado o determinable que se le ocasiona a uno o varios individuos. Segundo, tiene una conducta, ya sea activa, omisiva, pero jurídicamente imputable a una autoridad pública. Tercero, cuando ya hubiese dado lugar a la conducta y al daño, tiene que evaluarse un nexo de causalidad, es decir, que la conducta y el daño sea desplegado por la acción de una autoridad del Estado. Ahora, ¿cuáles son esos regímenes o esos mecanismos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado? También son tres. Tenemos primero el régimen del riesgo excepcional. Este régimen es utilizado cuando el Estado desarrolla actividades que son peligrosas, en ocasiones, por ejemplo, cuando se pone en peligro a un particular, a un riesgo que él no esté obligado a soportar. Por ejemplo, aquellos daños ocasionados por vehículos oficiales. Tenemos el régimen de falla del servicio. Este es utilizado cuando se genera un daño porque un funcionario o una entidad pública no actúa como debería de hacerlo, sino que actúa erróneamente o de forma tardía o simplemente no actúa. Por ejemplo, una persona llega a un hospital del Estado grave y no le realizan un procedimiento que debían de hacer y por negligencia la persona fallece. Ahí ya hay una falla del servicio. Ahora, tenemos también otro que es el régimen del daño especial. Este es utilizado cuando el ejercicio de las actividades lícitas y en el cumplimiento de esos deberes del Estado se genera un daño, pero este daño desborda el desequilibrio entre las cargas públicas. Sabemos que los particulares tenemos que soportar ciertas cargas que el Estado nos impone. Por ejemplo, cuando en la realización de una obra pública se produce una desvalorización, por así decirlo, de la propiedad, por ejemplo, o esta persona su casa estaba valorada en 100 millones de pesos y respecto a una obra pública, pues ya quedó evaluada en 80. Ahí ya hay una pérdida de su propiedad, del valor de su propiedad. ¿Cuál es la justificación económica? Bueno, tiene justificación económica porque se dio con el criterio de Kaldor-Hinds a partir de un trabajo que se realizó entre varios economistas donde se evaluaba el objeto, era pues lograr la maximización del bienestar social, que los individuos compartieran utilidades personales, en una asignación de recursos, que, todo fuera de manera más eficiente, mejorar el nivel de riqueza agregada, también con el fin de que las compensaciones se efectúen, pues, cuando se genere algún daño por parte del Estado, las compensaciones se efectúen en acuerdo entre la entidad y el afectado. Porque para esto lo que hacen los economistas o pues el Estado en general es aplicar el teorema de Coase. ¿Qué quiere decir? La externidad, o sea, la parte externa se resuelve mediante un acuerdo directo entre los agentes económicos, siempre que pues los costos de transacción sean bajos y nulos.
además de que debe existir una claridad de cuáles son esos derechos que han sido vulnerados, por ejemplo, la propiedad. Esto es, por ejemplo, quién debe compensar y quién debe recibir la compensación. Ahora ya abordando otro subtema, como lo es el daño, tenemos que el artículo 16 de la ley 446 de 1998 dice que el daño antijurídico, a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, o sea, tiene que tener una estructura. Se torna imprescindible que se acrediten varios aspectos que les voy a mencionar a continuación. Aspecto número 1. El debe ser antijurídico, obligatoriamente debe ser antijurídico, es decir, que la persona no tenga ese deber jurídico de soportarlo, es donde hablamos de esas cargas públicas que los particulares debemos soportar. Este daño no pertenece a este régimen que debemos soportar, sino que ya se extralimita. El segundo, que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, que no se limite a una mera conjetura, o sea, no se puede suponer porque tiene que ser probado. El tercer elemento, que sea personal, es decir, que este sea padecido por quien lo está reclamando. No es que le ocasionaron un daño a mi vecino y entonces yo voy a ir a reclamar por mi vecino, no. Esto es de carácter personal, para que la causa sea legítima. Bueno, ahora se sabe que existen responsabilidades contractuales, extracontractuales y precontractuales. Vamos a hablar de la responsabilidad precontractual en el caso del Estado. Bueno, se configura la responsabilidad precontractual por un daño cuando la administración pública o los proponentes sufren un daño antijurídico como una consecuencia de una acción o una omisión atribuible a la otra parte durante la etapa de la formación de la voluntad. Es donde se está apenas como que manifestando la voluntad, que determina esa imposibilidad de seleccionar el proponente o la adjudicación irregular de una licitación, por ejemplo. Es cuando se da como esa falta de perfeccionamiento del contrato, un caso donde la administración compromete su responsabilidad civil, como también la compromete el proponente que retira su oferta. Esto es, por ejemplo, cuando ya se ha manifestado la voluntad, pero de repente el Estado dice, no, ya yo no quiero tener ese negocio contigo. Entonces ahí se está dando una responsabilidad precontractual porque se está manifestando una voluntad. En el ámbito del derecho administrativo, la imputación de responsabilidad por los daños causados en esta etapa precontractual no se hace con fundamento en la culpa, ni en el riesgo, ni en el enriquecimiento injusto o la reciprocidad de prestaciones. Allí lo que se hace es se basa en los principios de la buena fe y en el principio de legalidad. Ahora, la responsabilidad contractual del Estado. Este es un mecanismo de defensa particular. Dentro de nuestro sistema jurídico nos rige la responsabilidad contractual, que se constituye como ese único mecanismo de defensa con el que cuenta el particular que colabora en la gestión de los servicios públicos, que exige la tutela de sus derechos vulnerados o amenazados y pues logra que se reemplace la prestación que no efectúa la administración por un reconocimiento y un pago de una indemnización que pues ubique la situación patrimonial que debía haberse dado estricto cumplimiento en el contrato, como a las utilidades, las ganancias no recibidas, complementadas a su vez con un resarcimiento de los perjuicios directos que también pues se pudieron derivar de un incumplimiento, por ejemplo el pago de los mayores costos que se causen. Ahora, tenemos dos elementos que se contraponen, por ejemplo, la falla de servicio versus la responsabilidad objetiva, que ya habíamos hablado de cuál es la falla del servicio anteriormente. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre la falla del servicio y la responsabilidad objetiva.
Bueno, la diferencia radica prácticamente en que la falla de servicio existe un deber jurídico de actuar y se manifiesta mediante la acción o la omisión, es decir, hay una culpa. Por el contrario, en la responsabilidad objetiva, lo que existe es una responsabilidad, sin importar si existe o no la culpa de la administración. Esto se debe demostrar claramente el daño, sola y exclusivamente. El daño en nexo de causalidad entre ese y el perjuicio. Es decir, si yo voy a decir que por la construcción de una vía me destruyeron mi casa, yo tengo que demostrar que fue efectivamente por la construcción de esa vía y no por otra razón. Es decir, bueno, y ahora pasaremos a la responsabilidad del Estado por ocupación de bienes derivados de los trabajos públicos. Es aquella que se presenta cuando la entidad pública en el desarrollo de un trabajo pues ocasiona un daño a un inmueble en ocasión de la ocupación de este. Esta responsabilidad tenía como fundamento la Ley 38 de 1918. Y con base en esta norma, el juez administrativo lo que determinó es que el Estado responde cuando daña u ocupa temporalmente una propiedad inmueble, por razón de trabajos públicos, sin necesidad de investigar si hay falta o falla de la administración. Esto es el caso de la responsabilidad objetiva, donde se prueba el título para pedir la ocupación o el daño, la orden de funcionario o el agente y la causa de los mismos. Los trabajos públicos que son aquellos que son ejecutados de manera directa o indirecta por una entidad de derecho público. Entonces lo que deviene consensualmente que para el Estado pues es la obligación de indemnizar. Esto puede ser, por ejemplo, cuando para construir deben usar parte de mi territorio, o sea, de mi lote o algo, y tienen que, por ejemplo, tumbar un muro que yo había construido ahí o una alberca. Entonces, el Estado está en la obligación de indemnizarme por ese daño que ocasionaron ahí. La responsabilidad por riesgo excepcional. Pues la teoría del riesgo excepcional es en la que el Estado compromete su responsabilidad cuando en la construcción de una obra o la prestación de un servicio desarrollado en beneficio de la comunidad se emplean medios o se utilizan recursos que colocan a las personas o a sus patrimonios en situaciones de quedar expuestos a un riesgo de la naturaleza excepcional, que dada su particular gravedad excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como un contrapeso de los beneficios que se derivan de la ejecución de la obra o del servicio. Esta se ha extendido a la realización de actividades peligrosas como el uso de arma de fuego y la conducción de vehículos. Yo diría que un ejemplo de esto, porque pues los particulares se ven expuestos a un fenómeno de la naturaleza, podría ser cuando se desvían los ríos o los caños y después con las lluvias estos buscan regresar a su cauce original y se generan esos desbordamientos o se generan esas inundaciones en los pueblos o ciudades. Aquí en Colombia se ha visto bastante eso. Ahora, la responsabilidad médica. Actualmente en Colombia la responsabilidad médica es de medio y no de resultado, pues el médico no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí tiene ese deber moral y pues como médico de brindarle todo su apoyo hacer lo que sea necesario y esté dentro de su conocimiento para procurar una mejoría. Desde el punto de vista constitucional, pues el médico, generalmente hablando, cuando causa un daño antijurídico a un particular, ya sea por impericia, por imprudencia, por negligencia o por violación del reglamento, deslegitima al Estado, ya que se transgrede es uno de los fines cruciales del mismo. Es decir, estos están preceptuados en el artículo 2 de la Constitución y en el artículo 95 del Estatuto Superior. Allí se consagra esta responsabilidad al establecer que el ejercicio de las libertades y los derechos
implican responsabilidades que deben ser cumplidas por toda persona, conforme a la Constitución y a las leyes. Allí debemos respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios. También hay que tener en cuenta que si el personal, o sea, el médico, es funcionario público, ya se desdibujaría la función administrativa consagrada en el artículo 209. Desde el punto de vista de la administración o del punto de vista administrativo, este aspecto se refiere a esa condena del ente al cual el médico presta sus servicios, es decir, ya no va dirigido al médico, sino a la entidad prestadora del servicio donde está afiliado el médico. En este caso sería, por ejemplo, cuando un médico de la clínica Cedes comete impericia o comete algún acto que va en contra del detrimento de una persona, ya desde el punto de vista administrativo el daño no sería dirigido al médico, sino la investigación iría encaminada a la clínica Cedes, que es donde el médico presta sus servicios. Allí se da lo que es la acción de reparación directa. Este es un asunto que tiene que ir como que encaminado a esos mecanismos procesales donde se podría dar la acción de repetición por parte del Estado contra el médico, y se tendría que valorar los daños para poder demandar a partir del pago total de una condena que haya sido impuesta, ya sea por acción o por omisión del médico. La responsabilidad del Estado por actos administrativos legales. Este es otro punto importante, pues los actos administrativos, de acuerdo con la ley 1437 del 2011, cuentan con firmeza y presunción de legalidad, lo que indica que se presumen legales y tienen efectos jurídicos sobre la manifestación o la decisión, que se presupone un medio de control para que estos sean nulitarios, tienen que ser controlados, y si fuese el caso, se deben restablecer los derechos con los que han sido afectados, ya sea con la acción o con la omisión hecha o dejada de realizar por la entidad estatal. Dentro de esta tenemos lo que es la responsabilidad indirecta y la responsabilidad directa. La responsabilidad indirecta implica que los agentes se proyectan en la persona jurídica como una presunción. Por ejemplo, allí esta debe cumplir con tener ciertos rasgos. El primero, existe responsabilidad basada en los hechos de los agentes por los actos cumplidos en ejercicio de sus rangos o con ocasión de los mismos. La posición jerárquica o la calidad de sus funciones desempeñadas carecen de importancia a la realización de estos. Segundo, hay una presunción de culpa en contra de la persona moral, pues se supone que ésta ha debido de elegir bien y vigilar diligentemente a su agente, que es la culpa invigilando, y la culpa sobre elegir bien es la culpa ineligiendo. El aspecto es que tras la presunción puede destruirse la prueba de la ausencia de la culpa. Ahora tenemos la responsabilidad directa. Esta tiene varios elementos. El primero es que la culpa es personal del agente, pues el agente compromete de manera inmediata la responsabilidad de la persona jurídica, porque la culpa del agente es su propia culpa. El segundo, las obligaciones de elección y vigilancia de las personas jurídicas sobre sus agentes no implican la responsabilidad de ellas. Tercero, la persona moral se libera de responsabilidad mediante la prueba del hecho extraño, es decir, la culpa de la víctima, caso fortuito o un hecho de un tercero, y no mediante la prueba de la ausencia de culpa, toda vez que las presunciones no son operantes. Otro aspecto es que la persona jurídica y el autor del daño responden solidariamente. Aquella puede repetir contra el valor de la indemnización que hubiese pagado a la víctima. Otro, y ya es que esta
responsabilidad está fundamentada en el artículo 2341 del Código Civil. Ahora, hay otra responsabilidad, y es responsabilidad del Estado constituyente. En Colombia, pues los actos de reforma constitucional son proferidos por el Poder Constitutivo, son expedidos en ejercicio de una función reguladora del Estado. Se caracterizan por ser generales, impersonales y abstractos. Son de naturaleza limitada y jurídica. Por tanto, pues sujeto de control jurisdiccional es ese. En esa medida, cuando pues un acto de reforma constitucional ocasione daños antijurídicos, es procedente exigir la responsabilidad patrimonial del Estado a través de un medio de reparación directa. La responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por actos de reforma constitucional proferidos por el Poder Constitutivo se fundamenta en esa noción de daño antijurídico y esos postulados básicos del constitucionalismo. ¿Esto qué quiere decir? Es la limitación del poder y la garantía de los derechos de los derechos humanos de nosotros, o sea, de los particulares. Por ejemplo, en el evento de que un acto o una reforma constitucional que sea proferido por el Poder Constitutivo llegare a ocasionar un daño antijurídico, se puede imputar al Estado responsabilidad interna, por lo que le voy a decir a continuación. Primero, por daño especial. Cuando el acto o esa reforma rompe con ese equilibrio de las cargas públicas, y cuando por falla de servicio, cuando el acto de reforma es declarado inexequible. Esos dos se puede reclamar por esas dos imputabilidades. Ahora, responsabilidad del Estado legislador. Esta es otra que también es importante. Y es que actualmente, pues, en materia jurisprudencial es bastante novedosa porque se incorporó una sentencia que fue proferida el 31 de agosto del 2015 del Consejo de Estado, que concluyó que la responsabilidad del Estado legislador también puede surgir cuando, al expedir una ley exequible, se desconocen las expectativas legítimas de los administrados o los estados de confianza de ellos mismos, con independencia de si se ha materializado o no un hecho adquirido. Las expectativas legítimas son entendidas como esas situaciones que van encaminadas a la formación de un derecho subjetivo y pues pueden ser conformadas por esperanzas legítimas que surgen del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada expresado pues en la Constitución, en los hechos previos en la ley para la adquisición de un derecho. Tenemos también la responsabilidad del Estado por ataques terroristas, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la responsabilidad por falla de servicios, se ha concluido que el Estado es responsable a través de la vía por los ataques, aquellos daños antijurídicos que provengan de un ataque terrorista. Pero tiene que, seguir un orden. Es decir, esta perpetración tiene que haber hecho posible por una actuación ilegítima suya, en la que se omitió sus deberes de protección y seguridad para con los administrados, incurriendo en la falla del servicio, siempre y cuando se acredite la verdadera existencia de susodicha actuación ilegítima, de conformidad con las condiciones de tiempo, lugar, medios, previsibilidad que rodearon el hecho. Un ejemplo puede ser que en un pueblo del Chocó esté un grupo armado al margen de la ley, pero también esté una brigada del Ejército Nacional. El ejército tiene conocimiento de que el grupo armado tiene pensado invadir el pueblo. ¿Y ¿qué hace el ejército? Lo que hace es que se va.
Y el deber del Ejército Nacional es brindarle protección a la ciudadanía, a las personas del territorio nacional. Pero ellos no se quedaron a protegerlos, sino que lo que hicieron es que se fueron dándole paso a que vinieran los terroristas, invadieran el pueblo y cometieran cualquier tipo de vejámenes. Ese puede ser un ejemplo de la falla de servicio en los actos terroristas. ¿Cuándo es responsabilidad por riesgo excepcional? Bueno, por un ataque terrorista, para que sea imputable por este medio, es necesario que este daño antijurídico sea la materialización o la realización de un riesgo excepcional de sufrir un ataque terrorista que haya sido creado el riesgo, es decir, que el riesgo lo haya creado un organismo de la administración por una actuación legítima de la administración y padeciendo por un número determinado de particulares que tuvieron que soportar ese desequilibrio en las cargas públicas, dando lugar a la correspondiente indemnización. Ahora, vamos a ver por daño especial. Por daño especial es casi que improcedente imputar responsabilidad estatal en los casos de ataques terroristas, pues en estos casos el daño antijurídico a indemnizar no es ocasionado por una actuación directa de la administración pública, sino pues un tercero, que es quien ejecuta el delito, violando con ello los requisitos esenciales de la imputabilidad por daño especial, que es que el daño antijurídico a indemnizar sea ocasionado directamente por la administración, como se mencionó con anterioridad. Entonces, pues como esto es atribuible a una causa extraña o hechos de un tercero, no procede la falla del servicio. La responsabilidad del juez. Bueno, en este caso, la responsabilidad del Estado, el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Para esto debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que sea un error judicial, que dicha afección esté escrita en una sentencia judicial o un documento judicial, y esto debe ser probado como todo en el derecho. Ahora, y ya para finalizar, es la privación injusta de la libertad. El Consejo de Estado pues ha revisado varias veces el concepto de privación injusta de la libertad en varias oportunidades, desde pues la perspectiva del concepto que trae la norma en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, donde pues se concluye que dicho ordenamiento debe tener como una típica responsabilidad objetiva, en la cual se basta con demostrar un daño proveniente de una sentencia absolutoria en la que debe constar o que el hecho no existió o que el actor no cometió el delito y que finalmente que su acción no constituye un hecho delictivo. Es decir, basta con que se demuestren los requisitos que contenidos en la norma en el artículo 414 del decreto 2700 del 1991, que dice lo siguiente, voy a permitirme leer textualmente, dice: quien haya sido exonerado por la sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible. Bueno, aquí ya para que se imponga la decisión de responsabilidad del Estado, se debe hacer el análisis de responsabilidad según el decreto 2700 del 91. En su artículo 414, que es el que les mencionaba anteriormente, establece que la indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado. Indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente por el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía un hecho punible, tiene derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta, siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Entonces ahí tenemos cuáles son esos elementos y ese marco normativo en el que podemos
a acudir a pedir una indemnización por parte del Estado cuando se ha cometido privación injusta de la libertad. Esto puede ser, por ejemplo, cuando pues someten a una persona, la fiscalía la policía lo apresa sin tener las pruebas suficientes, sin que esta persona esté cometiendo un hecho ilícito, y esto lo voy a explicar más adelante con una sentencia del Consejo de Estado. Y la responsabilidad internacional del Estado, que ya este es el último tema de responsabilidad, es esa responsabilidad del Estado, es como esa institución jurídica que impone al Estado que ha realizado un hecho ilícito en perjuicio de otro, la obligación de reparar el daño causado. Estas situaciones se dan principalmente entre el Estado infractor y el Estado responsable. El Estado infractor o responsable y el perjudicado o el que resulta lesionado. También se puede dar entre una pluralidad de estados o la comunidad internacional en su conjunto. Esta responsabilidad es el principio que todo componente del Estado, todo comportamiento del Estado calificado por el derecho internacional del hecho jurídicamente ilícito entraña en el derecho internacional. Es, por ejemplo, esa responsabilidad. El artículo número 1 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional enuncia que el principio fundamental de que la responsabilidad se derive de todo hecho internacionalmente ilícito realizado por un Estado ha sido reiterado constantemente en varios casos de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, el caso del Canal de Corfú, el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. Esto es entre estados prácticamente, es esa responsabilidad que se da entre los estados. Este fenómeno puede darse por omisión o por acción. Esto es atribución de un hecho a un estado o violación de una obligación internacional de ese estado. Y el daño, pues, como elemento excepcional es del hecho internacionalmente ilícito. Ahora, les voy a explicar el tema del régimen de falla de servicio por privación injusta de la libertad mediante la sentencia 02670 del año 2018 del Consejo de Estado. Les voy a sintetizar un poco el caso. El 18 de mayo del 2001, el señor Julio César López fue capturado por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada B con sede en Bucaramanga, como supuesto autor de un delito de rebelión. Él estuvo privado de la libertad por un periodo de 13 meses y 17 días. La Fiscalía Segunda de Bucaramanga lo que hizo fue que profirió una medida restrictiva de la libertad al encontrar elementos probatorios, testimonios de oídas que daban cuenta de que el demandante, en este caso una sentencia, pertenecía a grupos al margen de la ley. Allí lo que se hizo fue como una supuesta investigación. El curso de la investigación terminó con la sentencia penal absolutoria del Juzgado 10º Penal del Circuito de Bucaramanga del 7 de junio del 2004. Pues se consideró que no existían elementos suficientes allí se decía que no existían elementos que desvirtuaran la presunción de inocencia del sindicado y se ordenó su libertad inmediata. En este caso, en la demanda que presentó el señor, lo que él solicitaba era que se declarara la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, del Ejército, y que debían ser solidariamente responsables por los daños y los perjuicios materiales, morales, objetivos, subjetivos que habían sufrido los demandantes. Sus pretensiones las voy a resumir de la siguiente manera. Ellos solicitaron que se les pagara por daño moral 100 salarios mínimos legales vigentes a cada uno de los demandantes, a su esposa y a sus hijas, pues ellos, sus hijas eran menores de edad y pues dependían del señor que fue preso. Por otra parte, también solicitaban por daños materiales lo que
lo que conocemos como el lucro cesante, que es el valor que él dejó de recibir mientras estuvo preso, o sea, su salario, porque el señor se encontraba trabajando. Y como daño emergente, él solicitaba que le reconocieran los honorarios que él tuvo que pagar a su abogado para que asumiera su defensa dentro del proceso. La primera instancia, lo que le dijeron fue que la sentencia no accedió a las pretensiones porque consideraban que la privación de la libertad del demandante no fue una decisión ilegal, entonces no le solucionaron nada. Él metió un recurso de apelación y en la segunda instancia ya se comienzan a hacer las declaraciones, que es lo que nos concierne a nosotros en esta materia, y es la reparación directa. Por ejemplo, allí solicitaban que el demandante debe hacer su ejercicio oportuno de la acción de reparación directa dentro de los 2 años que yo se los mencionaba anteriormente cuando le hablábamos de la reparación directa e indirecta, a partir de la operación administrativa. Y esto pues obviamente se pudo demostrar de que él estaba ejerciendo su acción dentro del término que estaba previsto. También se demostró pues que las hijas dependían de él, al igual que su esposa. En cuanto a la responsabilidad del Estado, una aclaración importante que hace esta sentencia es que cuando se está frente a la privación injusta de la libertad, el juez le corresponde evaluar bajo los principios de proporcionalidad, racionalidad y eficiencia el caso en concreto. Allí no es que el juez, diga, voy a aplicar el caso de falla de servicios, no. El juez lo que hace es que evalúa el caso y allí es donde determina si va falla de servicios, causa excepcional o daño especial. En el caso se hace un análisis de las pruebas o el material probatorio de la fiscalía. Se da que pues el único elemento probatorio que tenía la fiscalía era una declaración juramentada por un señor que era un supuesto desmovilizado de las milicias del ELN, quien había manifestado que el señor García López, el que está demandando en la sentencia, era un ideólogo y que tenía contacto directo con un comando especial. Allí, ya pasamos a lo que es las indemnizaciones. Y cuando hay casos de privación injusta de la libertad, con que se dé la simple acreditación del parentesco para los eventos de los perjuicios morales es más que suficiente para inferir que se ha padecido el daño moral. Entonces allí las decisiones que se tomaron en esta sentencia es que, como consecuencia a todo ese análisis que hizo el juez, declararon patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes. También lo que se hizo fue que condenaron a la Fiscalía a pagar por lucro cesante la suma de 10.923.585 pesos, por daño moral también la suma de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecución de la sentencia. Lo único que sí no le reconocieron fue los honorarios del abogado, porque él no los pudo acreditar. Pero allí podemos ver cómo hay un caso concreto y un análisis de lo que es la responsabilidad del Estado por falla de servicio. Porque pues obviamente la Fiscalía contaba con los elementos para determinar si efectivamente el señor pertenecía a algún grupo, y lo que hizo fue que se dejó guiar por simples testimonios que en realidad no tenían ningún fundamento, porque pues el señor lo que se encontraba era laborando. Él era profesor en un colegio, y simplemente por el testimonio el señor estuvo privado de la libertad, soportando una carga que no le correspondía porque ya lo que hacía era que estaba en detrimento de sus derechos, uno de los derechos fundamentales, como lo es el derecho de la libertad, el derecho de la vida digna, porque su familia dependía de él económicamente, sus hijas, su esposa,
y pues allí lo que le ocasionaron fue un perjuicio. Entonces podemos ver cómo se explica de manera más práctica el tema de falla de servicios por privación injusta de la libertad mediante esta sentencia. Espero que les haya quedado muy claro el tema. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias.